Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas noches. Día miércoles, día entretenido. Esperemos que también este video lo sea. Bueno, el día de hoy es un tema bien interesante, factor de potencia, pero ahora con presencia de armónicos. Cuando hablamos del factor de potencia, eh, llegamos a la conclusión que es el desplazamiento, digamos, de la onda de tensión con respecto a la onda de corriente, o sea, algo similar a lo que está acá. En negro está una onda de tensión, si se fijan acá, y en rojo hay una onda de corriente. Si se fijan, ambas son senoidales, ¿cierto? O sea, tienen la misma forma de onda. Sin embargo, una parte antes y la otra parte después. Entonces, a esta distancia que está acá, nosotros vamos a llamar coseno de phi. Perdón, phi solamente. Perdón. Vamos a llamar a este desplazamiento phi, ¿ok? Que es el desplazamiento entre la onda de tensión y la onda de corriente. Eso es básicamente el factor de potencia. Recordando que el factor de potencia es igual al coseno de ese ángulo phi, ¿ok? Pero esto se cumple si solo si las formas de onda son idénticas. En este caso, ambas senoidales, tanto para la onda de tensión como para la onda de corriente. ¿Cuál es el problema que se da en las redes eléctricas actuales? Que más bien se parece a esto, ¿ok? En donde hay una señal senoidal de gran amplitud, digamos, y hay otras que también son senoidales, pero son, digamos, de mayor frecuencia y de menor amplitud, ¿ok? A estas pequeñas ondas que están acá son los famosos armónicos, ¿ok? Los armónicos por definición son ondas de tensión, en este caso estamos analizando ondas de tensión porque también existen las de corriente, en donde son múltiplos de una fundamental. Acá donde yo vivo, la frecuencia del sistema es de 50 Hz. Por tanto, los armónicos serán múltiplos de 50. Acá vamos a estar analizando el primer armónico, el tercero y el quinto. Por tanto, el primer armónico es lo que para nosotros es el fundamental. ¿Ok? El fundamental es a la frecuencia con la cual oscila la red eléctrica de manera normal, sin la presencia de ningún tipo de contaminación. Como dijimos acá en donde yo vivo, la frecuencia en Hz para el primer armónico es de 50 Hz. ¿Ok? El tercer armónico naturalmente será 3 veces eso. Y eso está escrito acá. Fíjense que acá en la frecuencia omega t es esto que está acá, ¿cierto? La frecuencia. Recuerda que esto omega t es la velocidad angular en todo caso. Y la velocidad angular omega es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, si yo aumento al doble la frecuencia, aumenta también la velocidad angular. Y eso se ve acá. En este caso, para el caso del tercer armónico, es 3 veces omega t. Para el caso del quinto armónico es 5 veces omega t. Entonces, para el primer armónico, que es el fundamental, el de la red, 50 Hz. Para el tercer armónico, 150 Hz. Y para el quinto, 250 Hz. Entonces, nosotros que lo estamos enfrentando acá, a un circuito en corriente alterna, donde hay una resistencia y una inductancia. Y ahora me vengo a dar cuenta que los puse al revés. Ahí sí. Entonces, donde hay una inductancia y una resistencia. Vamos a analizar primero solamente con presencia del primer armónico, o sea, del fundamental. Y después vamos a ir viendo qué sucede con el tercer armónico y el quinto armónico. Recordando que los elementos reactivos, o sea, los inductores y los capacitores, sus reactancias dependen naturalmente de la frecuencia. Entonces estamos en presencia de esta situación, en donde hay un armónico fundamental, dibujado con negro, que sería el primer armónico, después un tercer armónico, que sería esto que está dibujado aquí en rojo, y un quinto armónico, que es lo que está dibujado aquí en azul.
Nótese que el primer armónico tiene una intensidad, una amplitud bastante grande con respecto al tercero y al quinto. Y eso se refleja acá. Fíjense que el primer armónico tiene una tensión máxima de 311.13 voltios, el tercer armónico de 70.71 y el quinto de 28.28. Pero, perdón, ojo que acá los piden el valor RMS, el valor efectivo, valor eficaz. Para obtenerlo recuerden que el valor RMS es el valor máximo sobre la raíz de 2. Ya hay un video anterior donde eso se explica. Aquí me adelanté un poquito, entonces 311 sobre 3.13 sobre raíz de 2 es 220 voltios. 70.61 dividido raíz de 2 es 50 y 28.28 sobre raíz de 2, eso es 20. Ahora, ojo, que acá en la forma donde está expresada las tensiones, tanto para el primero, tercero y quinto armónico, se indique también el ángulo de desplazamiento que hay entre ellas. Por ejemplo, para el primer armónico está desplazado a 10 grados. Por eso, la tensión efectiva es 220 voltios con ángulo de 10 grados voltios. Para el caso del tercer armónico, es 50 voltios con ángulo 0. Por eso acá es 0 grados. Y para el quinto armónico tiene un desplazamiento de 30 grados. Eso está escrito acá. ¿Ok? Entonces, creo que ahí vamos clarito. Aquí están los desplazamientos angulares. 10 grados para el primer armónico, 0 para el tercero, 30 para el quinto. Ya descubrimos los valores eficaces de cada uno. Entonces ahora vamos a trabajar esta primera fila tomando en consideración el armónico fundamental, o sea, el primero, el de 50 Hz. Entonces aquí hay una serie de datos que se los piden calcular. ¿Cuál es el primero? El primero es la reactancia inductiva. Recuerden que la reactancia inductiva es igual a 2pi por F por la inductancia. Entonces, acá reemplazamos, sería 2pi por F por la inductancia, y eso está escrito acá, que es 12.73 por 10 a la menos 3 henrio o milihenrio. Vamos a escribir esto: 2pi por 50 por 12.73 por 10 a la menos 3, y eso me da 3.9999, o sea 4. Y eso está en ohms. ¿Ok? Ahora hay que calcular la impedancia. La impedancia, recuerden que es igual a la raíz cuadrada de r cuadrado más xl cuadrado. Si yo reemplazo los datos, acá me va a quedar raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, eso me da 5. ¿Ok? El 5 es el valor del módulo de la impedancia. Vamos a encontrar el ángulo de ella. Y el ángulo, para este caso, el ángulo phi es igual a la tangente a la menos 1 de xl sobre r. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar el ángulo de la impedancia. Sería tangente a la menos 1 de... ¿dónde está la línea de expresión? Ahí está. XL, que era 4, y R era 3, eso me da 53.13. No voy a poner la unidad de medida por un tema de espacio, pero sabemos que está en ohms. Ok. Ahora que ya tenemos el valor de la tensión y el valor de la impedancia, podemos calcular el valor de la corriente. Recordando que la corriente simplemente es B sobre Z. Entonces acá yo pongo el valor de la tensión, que es 220 ángulo de grados sobre 5 con ángulo 53.13. Entonces recomiendo utilizar la calculadora en modo complejo. Entonces escribo 220 ángulo 10 dividido
5 con ángulo de 53.13 y eso me da una corriente de 44 amperes con ángulo de menos 43.13. Ahí está, 44 con ángulo de menos 43.13 grados. Es el valor de la corriente. Ahora vamos a encontrar la, la potencia aparente, en donde en este caso la potencia aparente es igual a B por la intensidad de corriente conjugada. La intensidad de corriente conjugada lo único que quiere decir es que al ángulo de la corriente se le invierte el signo. Como es positivo, se va a trabajar como negativo. O sea, en términos prácticos sería la tensión, que es 220 ángulo 10, por la corriente, cuyo módulo es 44, pero el ángulo hay que cambiarle el signo, entonces queda positivo, 43.13. Ahí ya hemos conjugado la corriente. Entonces 220 ángulo 10 por 44 ángulo 43.13, y eso me da la siguiente cosa. Son números más grandes, si lo voy a escribir así: 9680 con ángulo, voy a escribir, a ver, no lo voy a escribir como siempre, si no me complico yo solo, no. Parece que hace falta una pizarra más grande. 9680 con ángulo de 53.13 grados. Obviamente en volamperes. Ahora, ¿cómo saber si esto está correcto? Si el ángulo de la impedancia y el ángulo de la potencia aparente son iguales, es que estamos bien. ¿Ok? Ahora, una forma prudente de calcular esto, como ya tengo la potencia compleja, la potencia aparente compleja escrita en la calculadora, yo le escribo un shift 2 y le pido con el número 4 que me lo entregue en forma rectangular. Entonces, la primera cifra corresponde al lado P, o sea, a la potencia activa. En este caso sería 5808. No está más recalcarlo, pero la potencia activa tiene inclinación 0 grados. ¿Ok? Por eso, de hecho, ni se escribe solamente. Lo vamos a escribir así solamente. Y después aparece con signo positivo 7743. Vamos a dejarlo ahí más. ¿Ok? Y eso sería la potencia reactiva. Vamos a calcular el factor de potencia de esto considerando solamente el primer armónico. Y el factor de potencia será el coseno de la tangente a la menos 1 de la componente Q sobre la componente P. O sea, el coseno de la tangente a la menos 1 de la potencia reactiva dividido de la potencia activa. Vamos a ver cuánto da eso. Entonces le pongo coseno de la arcotangente de Q, que en este caso es 7743, dividido de 5808. Cerramos los paréntesis y me da un factor de potencia 0.6. Naturalmente esto es inductivo, porque tenemos presencia solamente de inductancia. Entonces ese valor lo voy a anotar acá arribita en rojo. El factor de potencia sin armónico es igual a 0.6. ¿Ok? Entonces ahora hay que repetir el mismo proceso,
pero con el tercer armónico y también con el quinto armónico. Acá ya me voy a ir más rapidito, porque esto ya lo conocemos bien. Entonces, pero aquí la reactancia va a ser distinta, porque recuerden que la reactancia era en donde la inductancia sigue siendo el mismo valor, 2pi es una constante, pero la frecuencia aumentó al triple. Entonces es natural pensar que lo va a dar el triple de la reactancia inductiva. Vamos a ver si es cierto. 2pi por, ya no es 50, ¿cierto? Es 150 por 12.73 por 10 a la menos 3. Y efectivamente me da 11.99, o sea, 12. Vamos a calcular ahora la impedancia. Es la raíz de 3 al cuadrado más 12 cuadrado. Y eso me da 12.36. Vamos a ver qué ángulo tiene. Eso era tangente a la menos 1 de 12 sobre 3. Y eso me da un ángulo de 75.96. Espero que se vea bien. Vamos a calcular la corriente. Entonces, la corriente es B, que es 50 ángulo 0, 50 ángulo 0, dividido de la impedancia, que es 12.36 con ángulo de 75.96 grados. Y eso me da una corriente de, vamos a dejarlo en 4 amperes simplemente, 4 con ángulo de menos 75.96 grados amperes. Ahora vamos a calcular la potencia aparente, que sería la tensión, que es 50 ángulo 0 por la corriente conjugada, que sería 4 con ángulo de 75.96. Y eso me da perdón, vamos a hacerlo de nuevo porque sé que me equivoqué. 50 ángulo 0 dividido, multiplicado por 4 ángulo 75.96. Ahí sí. Me da 200. Estoy bien mal. Pero, perdón, estoy calculando la... Tiene toda la razón, fue el 200. Me perdí solo. Con ángulo 75.96 grados. Estaba calculando la impedancia, o sea, la potencia aparente. Fíjense que el ángulo de la potencia compleja es igual al de la impedancia, o sea, estamos bien. Ahora, shift 2, 4. Y acá sería 48.51. Y acá sería 194. Vamos a dejarlo ahí porque es punto cero después. En volt amperes. Vamos bien. Me estoy ayudando con mi torpedo. Ahora la misma historia acá. Vamos a calcular la reactancia inductiva, pero ahora con esta frecuencia. Sería 2pi por 250 por 12.73 por 10 a la menos 3. Y eso me da 20. Obviamente eso es ohms. Calculamos la impedancia, que sería 3 cuadrados más 20 cuadrados, raíz a todo eso y me da 20 puntos. Vamos a hacer más chiquitito para que quepa el ángulo. 20.22. Voy a determinar el ángulo.
tangente a la menos 1 de 20 sobre 3, y eso me da 81.26 grados. Vamos a calcular la corriente, sería 20 ángulo 30 dividido de 20.22 con ángulo de 81.46, y eso me da 0.98 con ángulo de menos 51.46 grados. Esta es la corriente. Vamos a calcular la potencia compleja S. Sería 20 ángulo 30 por la corriente, que es .98, y conjugamos el ángulo, los grados, lo vamos a querer positivo, 51.46, y eso me da 19.6 con ángulo de 81.46 grados. 81.26, 81.46 grados. Estamos bien. El ángulo de la potencia compleja tiene que ser igual al de la impedancia. Ya, entonces tenemos eso. Shift 2, dámelo en rectangular para encontrar P, que sería 2.91 watts y 19.38 volt amperes. Listo. Tenemos ya toda la tabla resuelta. Vamos a hacer la sumatoria de lo que nos interesa. Ok, vamos a hacer una sumatoria acá, tanto para P como para Q, que son los valores que nos importan, porque con esos datos vamos a poder conocer el factor de potencia. Sumamos hacia abajo. 58.08 más 48.51 más 2.91, eso me da 59.42. Lo mismo hacia abajo con los reactivos. 7743 más 194 más 19.38, eso me da 7956.38. Entonces tenemos la componente P y la componente Q. Entonces podemos calcular ahora el nuevo factor de potencia, que ya sabemos que es el coseno de la tangente a la menos 1 de la componente Q, que es 7956.38 dividido de la componente P, que es 5859.42. Vamos a ver cuánto da todo eso. Coseno de la tangente a la menos 1 de 7956.38 dividido de 5859.42. Cerramos los paréntesis y me da 0.59. Nótese lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia acá? Recuerden que este factor de potencia 0.6 correspondía solamente analizando el primer armónico, ¿ok? Pero ahora, dado las características de la señal que se le está inyectando, la señal de tensión, que ya viene con presencia de tercer y quinto armónico en esta fuente de tensión, con los mismos elementos, no ha cambiado la resistencia ni tampoco ha cambiado la inductancia. Cabe mencionar que los elementos resistidos son indistintamente de la frecuencia, siempre tienen el mismo valor, digamos, el mismo comportamiento. Sin embargo, la reactancia inductiva es proporcional a la frecuencia, por tanto, entre más grande sea el armónico, más grande también será el valor de la reactancia.
Y naturalmente, si aumenta la reactancia, también lo hará la impedancia. Fíjense que para el armónico fundamental es 5 ohms, para el tercer armónico es 12 y para el quinto es 20. ¿Se fijan o no? Va aumentando, esta cosa es proporcional. ¿Ok? Ahora, aquí quiero llegar a concluir con todo esto, que cuando, vamos a notar aquí ahora, factor de potencia con fíjense que la diferencia, si bien no es muy grande, pero también debemos destacar que la intensidad, digamos, la proporción del armónico de tensión con respecto al fundamental, fíjense que 50 es muy pequeño con respecto a 220 y 20 es prácticamente casi la décima parte. ¿Se fijan? Entonces es muy pequeño. Por eso la variación, la diferencia más bien entre el factor de potencia sin armónico y con armónico es bien pequeña. Pero si nosotros aumentásemos los valores de tensión del tercer y quinto armónico, esto naturalmente, esa diferencia va a ser cada vez más grande. ¿Ok? Entonces, no siempre la solución para una corrección de un mal factor de potencia se resuelve solamente con la integración de un banco de condensadores. También hay que pensar mediante un instrumento, por ejemplo un analizador de red, determinar la presencia o ausencia y en qué cantidad están los armónicos presentes en esa red eléctrica. Fíjense que los elementos LR tranquilamente pueden ser un motor de inducción común y corriente. Fíjense. Sin embargo, las componentes, digamos, armónicas hacen que esta cosa se vaya desfigurando. Pero, al ser un problema de armónicos, instalar un banco de condensadores no lo resuelve el problema. ¿Ok? Porque no es un problema de un factor de potencia debido al deslizamiento, al desplazamiento entre la onda de tensión y corriente. Responde más bien a un problema armónico nacido a partir de una fundamental por una contaminación armónica que se genera por la presencia de elementos no lineales en la red eléctrica. Ahora, ¿qué cosa? Para que quede clarito. Ya, bueno, toda esta tabla sirvió para llegar a esa conclusión. Así que esto lo puedo borrar ahora. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Y ojo con la instalación de, en este caso, un condensador acá. ¿Por qué? Porque recuerden que la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia, ¿cierto? Entonces, en la medida que la frecuencia aumenta, fíjense lo que pasa. Aquí aumenta la frecuencia, la reactancia va a ser cada vez más pequeña. Y por tanto, la corriente en el condensador, que es igual a la tensión en el condensador dividido de la reactancia capacitiva, si la reactancia capacitiva disminuye, el valor de la corriente en el condensador aumenta. Entonces hay más riesgo de calentamiento por efecto Joule, y lo cual puede dañar el dieléctrico del condensador y esto puede explotar. O sea, no es buena idea, porque recuerden que un capacitor, por definición, son dos placas separadas por un dieléctrico, ¿cierto? Entonces, si por acá pasan electrones de aquí hacia allá, digamos que están electrones circulando, si esta cantidad de electrones aumenta, aquí aumentará la temperatura, dado que la potencia disipada por temperatura es igual a I cuadrado por R. ¿Ok? Está aumentando la corriente, ¿cierto? Y como la resistencia o la impedancia es una, digamos que una constante, la potencia disipada en watts a la atmósfera como efecto de calor aumenta, lo cual aumenta las pérdidas, digamos. Estamos transformando lentamente este capacitor en un calefactor y no es buena idea. Ahora, este dibujito lo hizo un profe, me acuerdo, hace tiempo atrás. Fíjense lo que voy a hacer acá. Que tenemos ahí un cubo, ¿cierto?
Si lo miramos con esta imaginación, hay un cubo. Vamos a decir entonces que el factor de potencia, cuando no hay elementos armónicos, digamos, cuando hay carga solamente lineal, el factor de potencia, el ángulo, es esta línea que está acá. Ahí está el ángulo phi. Pero cuando se da presencia armónica, fíjense que ese factor de potencia se empieza a mover hacia acá. Y vamos a tener otra cosa distinta de phi. Llamémosle teta, da igual. Entonces existe una diferencia entre el factor de potencia sin armónico y el factor de potencia con armónico. Entonces es como una representación en 3D para entenderlo de alguna manera. Entonces, a forma de concluir, sin armónicos, ¿por qué siempre escribo mal esa letra? Sin armónicos, el factor de potencia es igual al coseno de phi. ¿Ok? Esa es la primera conclusión. Con armónicos, el factor de potencia es distinto del coseno phi. Ya no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, cuando se tenga en algún momento intervenir alguna instalación eléctrica por un mal factor de potencia, hay que analizar primero la red, digamos, ver qué tipo de carga hay, si son lineales o no lineales. Nunca se le olvide que la carga no lineal son todas las cargas computacionales que tengan diodos, que tengan SCR, que tengan triacs, ¿ok? Ejemplo, los variadores de frecuencia, los partidores suaves, todo esto transforma una carga lineal, que es un motor como esto, ¿cierto? Al intersectarse entre la carga y la red, un equipo electrónico, como puede ser el variador de frecuencia o el partidor suave, finalmente desde el punto de vista de la carga, mirando hacia la red, estamos inyectando carga no lineal. Y por tanto, evidentemente, se generan este quinto armónico. ¿Ok? Entonces, hay que analizar bien la carga. Y para eso, los instrumentos modernos permiten ver esta cosa. El diagrama espectral, en donde tenemos acá el primer armónico, el tercero y el quinto. Hay mucho más, por supuesto. Entonces, es como un gráfico de barras que nos indican la presencia de qué armónico está presente en ese instante de la red y con qué intensidad, con qué magnitud, digamos. O sea, naturalmente aquí la mayor presencia es parte del primero, el tercero es mucho más pequeño y el quinto es más pequeño aún. Entonces, descubriendo cuál es el que tenemos que eliminar, se puede diseñar un filtro de armónicos pasivo para este armónico enviarlo a tierra. Pero eso ya es otra cosa, porque hay que partir de la premisa. ¿Dónde lo hago? Hay que partir de la premisa de que este armónico, por ejemplo el quinto, que es de 250 Hz, el tercero, que es de 150, hay que construir una malla que resuene con ese armónico para poder enviarlo a tierra y sacarlo de la red. Eso es así como actúa un filtro pasivo de armónico. La gracia del filtro pasivo es que es muy económico, es barato de diseñar, pero actúa en base a un solo armónico. Si se mete un tercero o un séptimo, no tiene, digamos, incidencia sobre él. Así que creo que era lo que me quería quedar con el día de hoy. Recuerden que el factor de potencia sin armónicos, solamente cargas lineales, es igual al coseno de phi. Pero con armónicos cambia la cosa, es distinto. ¿Okay? Y entre mayor cantidad de armónicos haya, más distinto va a ser. ¿Okay? Si la presencia es minúscula, microscópica, podríamos inclusive hasta despreciarlo y llegar a esta conclusión. Pero si son muchas cargas no lineales, como por ejemplo cargas computacionales, un servidor, por ejemplo, una sala de oficina, ahí va a estar tapadísimo de armónicos. Así que, bueno, chiquillos, me está aquí ayudando con el torpedo. Espero que les quede claro. Si quedan con alguna duda, porque igual creo que fui bien rápido,
Pero es la habilidad que deberíamos manejar a esta altura de la carrera. ¿Ok? Si tienen más dudas, bueno, ahí lo escriben. Y ahí podemos quizás hacerlo más lento. A veces es necesario. Chao, chiquillos.